Ustedes dos serán la familia alternativa. ¡Oh! Aquí está su bebé. Es una niña. Oh. Ned Bigby tenía un consejo para todo: cómo evitar a los matones, cómo sobrevivir a los casilleros y cómo navegar el caos de la secundaria. Durante 3 años, la escuela James Polk nos enseñó que cualquier problema escolar tenía solución si seguías el manual. Pero, ¿qué pasa cuando los créditos terminan y el manual se vuelve obsoleto? A principios de los 2000, mientras las comedias tradicionales dominaban Nickelodeon, surgió una anomalía. El manual de supervivencia escolar de Ned no era una serie normal, era un experimento visual que inyectó la lógica de los dibujos animados en un mundo de carne y hueso. Sin embargo, detrás de esa energía frenética se escondía una historia de supervivencia real. Hoy vamos a desclasificar la historia completa, desde el piloto perdido que casi cambia al trío protagonista, hasta cómo este set se convirtió en el refugio más seguro de Nickelodeon en su era más oscura. Pero también exploraremos el lado sombrío: adicciones, indigencia de actores secundarios y el chiste que destruyó el legado nostálgico del programa en cuestión de segundos. Prepárate, porque sobrevivir a la escuela fue fácil. Sobrevivir a la realidad fue el verdadero desafío. El autobús número 9 se descompuso. Traeremos otro de reemplazo en cuanto encontremos alguno. ¿Puede ser en 10 minutos? ¿O en 2 horas? Para entender el estilo de Ned, hay que entender de dónde venía su creador, Scott Fellows. A diferencia de otros productores de la época, Fellows venía del mundo anárquico de la animación, habiendo trabajado en éxitos como Los Padrinos Mágicos. Esto definió el ADN de la serie. Ned fue concebido como un dibujo animado de acción viva. La serie rompió las reglas de la sitcom estática. Introdujo un lenguaje visual revolucionario para Nickelodeon: paneos rápidos, efectos de sonido exagerados y una ruptura constante de la cuarta pared donde Ned nos hablaba directamente. La estructura también era única. En lugar de una trama larga, cada episodio eran viñetas temáticas llenas de consejos tácticos. Pero esta visión casi se ve comprometida por un piloto perdido. En esa versión original, el trío no incluía a Cookie. En su lugar, el mejor amigo de Ned era un personaje llamado Boogie, interpretado por Stephen Markarian. Los ejecutivos sintieron que faltaba algo, y tras sustituir a Markarian por Daniel Curtis Lee, nació Cookie, el tecnócrata que permitió llevar el show al terreno de la ciencia ficción absurda. Increíblemente, la producción no despidió a Markarian, lo mantuvieron como un personaje recurrente, una muestra de la lealtad inusual que regía este set. Simon, la computadora no es un instrumento musical. Lo sé, es mejor. Toca todos los instrumentos. Para aprobar esta clase, hay que aprender a tocar un verdadero instrumento. Es imposible hablar de Ned en 2026 sin mencionar el elefante en la habitación: la cultura de abuso expuesta en el documental Quiet on Set. Mientras sets como Drake and Josh o Zoe eran descritos como entornos tóxicos y peligrosos, el set de Ned fue una anomalía estadística. Tanto Devon Ware Kaiser como Daniel Curtis Lee han sido enfáticos: el set de Scott Fellows fue un espacio seguro. Atribuyen a Scott y a su esposa Michelle la creación de una atmósfera protectora y familiar, libre de las dinámicas depredadoras de Dan Schneider. Sin embargo, esta seguridad vino con un precio de estatus. El elenco de Ned se sentía como los marginados del canal, mientras los programas de Schneider recibían toda la promoción y eran la élite de Nickelodeon. Los chicos de Ned operaban en una burbuja aislada. Mirando hacia atrás, esa falta de atención corporativa fue, irónicamente, su salvación. ¿Y qué hay de mí? Especialmente tú. Cualquiera que pueda usar un gordo abrigo como ese debe amar la tortura. Parte de la magia de Ned venía de su elenco secundario. Darren Norris, quien ya era la voz de Cosmo en Los Padrinos Mágicos, trajo la elasticidad de la animación al conserje Gordy. Gordy no solo era un alivio cómico, validaba la lógica de caricatura del show, cazando comadrejas invisibles por los pasillos. Su química con Devon fue tan buena que pasó de ser un papel pequeño a un miembro principal del elenco. Pero si hablamos de talentos ocultos, debemos mencionar a Austin Butler. Antes de ser nominado al Oscar
popular por Elvis, Butler pasó años en la escuela Polk bajo el nombre de Zippy. Apareció en 41 episodios, pero casi nunca dijo una sola palabra. Era parte del mobiliario humano de la serie. Este ecosistema de casting trataba a los extras como miembros de la comunidad, y los elencos principales recuerdan que, incluso entonces, Butler tenía una cualidad magnética. No todos tuvieron la misma suerte. Jennifer Tedmore, del grupo de las gordas, confesó recientemente que ser encasillada por su peso en el guión le causó dismorfia corporal y trastornos alimenticios durante años. Y después le dije, voy a golpearte la cara. Eso es gracioso, ¿verdad? ¡Siguiente! A diferencia de otras series que son canceladas por falta de audiencia, Ned terminó porque su premisa llegó a un límite natural. Los personajes se graduaron. La serie fue estrictamente cronológica, 3 temporadas para cubrir 7º y 8º grado. Pero Nickelodeon no quería dejar ir la gallina de los huevos de oro. En 2008 se firmó un contrato para un spin-off. El concepto era brillante y narrativo. Ned llegaba a la preparatoria y descubría que todos sus antiguos consejos eran inútiles en un mundo más hostil, obligándolo a empezar la guía desde cero. Entonces, ¿por qué no sucedió? Fue una tormenta perfecta de conflictos. Scott Fellows se fue a dirigir Big Time Rush, Daniel Curtis Lee se fue a Disney con Zeke and Luther, y Lindsay Shaw consiguió el papel principal en 10 cosas que odio de ti. Sin el equipo original, el proyecto murió en el infierno del desarrollo. ¿Sabes, Mouse? Tienes grandes ojos pardos. La transición a la vida adulta fue un proceso traumático para el elenco. Lindsay Shaw pareció tener la carrera más exitosa tras conseguir un papel en Lindas Mentirosas, pero bajo la superficie estaba colapsando. Ella confesó que el abuso de Adderall para cumplir con los estándares estéticos de Hollywood la llevó a un comportamiento errático que terminó en su despido de la serie. Fue un momento oscuro donde su salud mental fue el precio de la fama. Mientras tanto, Daniel Curtis Lee intentaba mantenerse a flote estudiando lingüística, pero el destino de sus compañeros secundarios era más crudo. Recientemente se reveló que Tyler Chase, un actor recurrente de Ned, había caído en la indigencia y vivía en las calles de Los Ángeles. Fue el mismo Daniel Curtis Lee quien lo buscó para intentar ayudarlo, exponiendo la fragilidad financiera que enfrentan estos niños una vez que las cámaras se apagan y las redes de seguridad desaparecen. Fácil, pensar positivo atrae solo pensamientos positivos, ideas que se promueven. ¡Díselo a él! Quizá lo más sorprendente para los fans fue saber que la amistad perfecta entre Ned y Cookie se rompió en la vida real durante 2 largos años. La ruptura ocurrió debido a un malentendido profundo sobre el crecimiento personal. Devon, buscando respuestas en un momento difícil, empezó a asistir a un taller de autoayuda e insistió fervientemente en que Daniel Curtis Lee se uniera. Sin embargo, Lee atravesaba una depresión profunda y un momento muy oscuro. Interpretó la insistencia de Devon no como apoyo, sino como un intento de reclutarlo a una organización adyacente a un culto. Las palabras de Lee fueron devastadoras. «Eres la peor cosa que me ha pasado en la vida». Se dejaron de hablar, marcando la desintegración de sus lazos infantiles bajo la presión de la búsqueda de sentido en la adultez. Acordamos estar juntos. Es una regla. Está en el manual. Quizás esa regla no esté bien. En 2023, buscando capitalizar la nostalgia millennial, el trío lanzó un podcast. Lo que comenzó como un viaje al pasado, rápidamente se volvió polémico. Los actores desmitificaron su imagen inocente con confesiones explícitas sobre su vida sexual en el set, revelando encuentros en automóviles y pausas para el almuerzo que incomodaron a gran parte de su audiencia original. Pero el verdadero golpe llegó en marzo de 2024. Durante una transmisión en vivo, mientras discutían el documental Quiet on Set, Devon hizo una broma insensible sobre los abusos mientras Lindsay Shaw reía de fondo. Drake Bell, quien acababa de revelar el abuso sexual que sufrió, los cuestionó públicamente. El impacto fue inmediato. Pasaron de ser héroes nostálgicos a villanos insensibles en segundos. Aunque Devon pidió disculpas alegando ignorancia, el daño a la marca fue profundo. A finales de 2024, el grupo se separó de su red de podcasts para seguir de forma independiente, intentando recuperar el control de una narrativa que se les escapó de las manos. Y todos fueron felices por siempre.
El legado de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned es una paradoja. Fue una serie innovadora que nos dio un refugio seguro cuando más lo necesitábamos, protegida por fellows del lado oscuro de la industria. Pero la supervivencia en el mundo real ha demostrado ser mucho más compleja que un libreto de 22 minutos. Al desclasificar sus vidas, el elenco nos ha dado la lección final y más valiosa. Sobrevivir a la escuela secundaria es un juego de niños, comparado con sobrevivir a Hollywood y a tu propio pasado. Quizá el manual de Ned nunca fue una guía para el futuro, sino un mapa de un tiempo más simple que ya no existe.